Bien, tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuál crees tú que es el animal más peligroso? El más peligroso es tan pequeñito que solo mide 5 centímetros. Y es aquella que llamamos la rana de dardo dorada. ¿Sabes que es tan venenosa que la misma piel transmite veneno y es capaz de matar a 20 personas de golpe? ¡Qué poder tiene esta rana, ¿no? ¡Qué peligrosa! Pero ¿cuál es el más agresivo? Ay, el león, dicen por ahí. Pues sabes que el más agresivo que se ha catalogado es el cocodrilo de agua salada. Este no necesita que tú lo agredas para que él te agreda. Él, si tú llegas a su territorio, te agrede aunque no le hagas nada. Él es así por naturaleza. Y entonces pensamos, ¿pero será que son los más peligrosos y los más agresivos del reino animal? Porque cuando pensamos en el ser humano, que también pertenece al reino animal, el ser humano también es muy peligroso, ¿no? Hay gente que, bueno, por ahí se sabe de los asesinos en serie. Aquellos que tienen su método y tienen su forma y dejan su marca y son osados. Son estas personas que no se conforman solo con matar, sino se gozan en matar. Y pensamos, ¿será que esto es así por naturaleza? Porque la rana y el cocodrilo por naturaleza son así. ¿Pero el ser humano es así por naturaleza? Bueno, la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza somos dados al mal. Tanto es así que allá cuando el Señor castiga con el diluvio dice que Él raerá el mal, porque el mal en el corazón del hombre está y así seguirá. Pues fíjate tú, cuánta maldad puede haber en el mundo por el ser humano. Y a veces le tenemos más miedo a los animales que al ser humano. Pero en realidad somos dados al mal. Y hoy vamos a hablar de un personaje que estaba iniciándose en el camino de los asesinos en serie. Pero sabes que aún allí el poder de Dios se manifiesta y Dios es capaz de transformar el corazón más peligroso, el corazón más malo, el corazón más agresivo, el corazón más peligroso. El poder de Dios es capaz de transformarlo. Vamos a irnos al libro que estamos estudiando los días domingos. ¿Te acuerdas cuál es? El libro de, a ver, ¿quién lo recuerda? Hechos, muy bien. La semana pasada nos quedamos en un milagro maravilloso que hizo el Señor en la vida de uno que no era judío. Era uno de Etiopía. ¿Os acordáis que él dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado en ese momento que él creyó. Pero capítulos atrás tendríamos que irnos a pensar en aquel hombre que está mirando cómo apedrean a Esteban. ¿Te acuerdas quién era? Saulo de Tarso. La Biblia nos cuenta que los que estaban ahí, los falsos testigos, llevaron sus vestidos y los pusieron a los pies de un tal Saulo, un joven Saulo que consentía en matarlo. Si te fijas, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución. Entonces ya Saulo se está iniciando en este caminar de ver y gozarse en el asesinato. Estaba ahí, dice, y consentía. Ahora, cuando saltamos al capítulo 9, dice que es el versículo 1, Saulo aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mira tú, capítulo 9 de Hechos, versículo 1 nos dice cuál era la condición de Saulo. Iniciado ya en gozarse en la maldad y ver que se había asesinado a un hombre, pero él no se queda satisfecho. Él dice que todavía respiraba.
estaba en su ambiente, quería ver la manera de ver cómo iba contra estos creyentes, quería seguir en este camino de matar a los seguidores de Jesús, a los discípulos del Señor. Y él quería no solamente amenazarles, también quería matarles. El versículo dice, respirando amenazas y muerte. Era un hombre que quería ver destruido a todos los discípulos del Señor. Y no se queda solamente en Jerusalén con los creyentes de aquí. Él va un paso más allá inclusive de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Él era fariseo, pero él necesita la autorización del sumo sacerdote. En el versículo 2 dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Lo hacía con la intención de llevar presos a Jerusalén a quienes hallara, a los seguidores, fueran hombres o fueran mujeres de ese camino. Mira la intención de este jovencito, iniciado en este camino de dar muerte a los discípulos de Jesús. Había odio en su corazón, había maldad en su corazón, había ganas de venganza, ganas de amenazas, ganas de muerte contra estos a los que les llamó el camino. Interesante esto de cómo les llama al primer grupo de cristianos, los de el camino. ¿Te acuerdas lo que había dicho Jesús tiempo atrás? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que Saulo, sin saberlo, está declarando una gran verdad. Él quería ir contra los de el camino que lleva al Padre. Y va a camino de Damasco. ¿Sabes que Damasco quedaba más o menos a unos 256 kilómetros? Que no era un viaje corto, era un viaje larguito y no había transporte. Puede ser que se haya ido en bestias o puede ser que se haya ido andando. Ahora iba con un grupo de personas con él y llevaban un objetivo claro. Su objetivo era hombres y mujeres, seguidoras, discípulos de Jesús, muerte, cárcel. Y esa era su intención. Pero el poder del Señor se manifiesta en el camino. Mira, interesante el término. Él les llama a los discípulos los de el camino, sin saber que en el camino se va a encontrar con el camino, la verdad y la vida. Y ahí en el versículo 3 dice, mas en el camino, ya cerca de Damasco, ya había hecho un gran recorrido de más de 200 kilómetros. Ya eran días de andar con esta intención. ¿Qué iría pensando Pablo? ¿Cómo estaría tramando su estrategia? Seguramente iba pensando, yo soy la autoridad, llevo cartas, llevo aquí la autorización de los más importantes para este objetivo que tengo. Él iba con toda su certeza, con toda su seguridad de un plan, pero Dios tenía otro plan para Saulo, porque cuando él iba en el camino, ya muy cerca de Damasco, le rodea una luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa gran luz le rodea del cielo, repentinamente un resplandor del cielo, y entonces Pablo o Saulo, que todavía es Saulo, cae en tierra y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo. ¿Por qué lo llama por 2 veces? ¿Y por qué lo llama por su nombre? Lo llama por su nombre porque el llamado a el camino es personal. Tú no puedes seguir el camino al Padre caminando el camino de otro. Tú tienes que decidirte porque el llamado es para ti, es personal. Y luego lo dice 2 veces porque es un énfasis. Para los judíos, cuando escuchaban 2 veces la misma palabra, hey, presta atención. Te voy a decir algo muy importante. ¿Y qué es lo tan importante que va a decirle la voz del Señor Jesús? Le hace una pregunta. ¿Por qué me persigues? Saulo no contesta a esta pregunta. ¿Qué hubiera podido decir? Bueno, pues
hubiera podido decir lo que el Señor Jesús dijo allá en Juan 16:2. ¿Quieres buscarlo conmigo? Juan 16:2 dice: os expulsarán de las sinagogas, inclusive viene el momento en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Saulo hubiera podido decir esto. El Señor Jesús se había anticipado y había dicho: mirad, os perseguirán, y los que os persigan estarán creyendo que están sirviendo a Dios. Saulo hubiera podido decir a la pregunta: ¿por qué me persigues? Él hubiera podido decir: estoy sirviendo a Dios, estoy en lo correcto, estoy haciendo lo que creo que debo hacer. Pero él no responde a esta pregunta de ¿por qué me persigues? Sino que la respuesta de Saulo es: ¿quién eres, Señor? Mira cómo le llama, Señor. Ya está dando por sentado que esa voz que escucha del cielo es alguien superior. Es el que manda, es el que ordena, es el que controla los tiempos. Tan así controla el Señor los tiempos que al Señor no le interesa el sitio donde está Saulo. Está en el camino y está en un lugar de paganos. Pero ahí el poder de Dios se manifiesta. No importa el sitio donde tú estés, Dios va a seguir llamando. No importa el objetivo que tengas en tu vida y que lo tomes con tantas ansias, aún ahí el Señor tiene un plan para tu vida y quiere que le sigas. Él responde: ¿quién eres, Señor? Y me encanta la respuesta del Señor. Dice: yo soy Jesús. Se identifica. ¿Te acuerdas los yo soy? ¿Quién usaba los yo soy? Solo los usaba el Eterno. Allá en la zarza cuando ardía, le dice el Señor a Moisés: yo soy el que soy, el Altísimo, el Eterno, el Suficiente, yo soy. Y Jesús dice: yo soy. ¿Te acuerdas cuando él dijo yo soy, que fueron a capturarle y los soldados que iban a capturarle al escuchar el yo soy de Jesús caen a tierra? Pues aquí tenemos a otro tirado en tierra y escucha el yo soy de Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y sabes una cosa, Saulo, que te estás haciendo daño a ti mismo. Cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, lo que le está diciendo es: mira, ¿sabes lo que es una coz? Es cuando vas subido en un caballo y ellos tienen algo que pincha para que el caballo siga. Pues no le estás dando al caballo en tu andar, te estás dando a ti mismo. Y en ese aguijón, esa rabia, esas amenazas, eso que tú respiras, te está haciendo daño a ti mismo. Y hermanos, es que cuando vamos contra las personas, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y cuando vamos contra las personas, también vamos contra Dios. Porque la palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo y debemos amar aún más allá al enemigo. Entonces, cuando hay una rabia, cuando hay una sed de venganza, cuando hay ganas de maldad contra otro como lo tenía Pablo, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Y mira, la pregunta ahora de Pablo, cuando sabe quién habla con él, es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él estaba en su pensamiento, llevaba un plan. Él quería arrestar a los cristianos. Eso era lo que él quería. Pero ahora la voz de Dios y el poder transformador de Dios le hace hacer esa pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Ya no va a ser su voluntad. Ahora va a ser la voluntad de aquel que lo llama por su nombre. Y hermanos, eso también es un llamado para nosotros. Ahora que ya estamos en el camino del Señor, esta es una gran pregunta. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Seguiré con esa rabia? ¿Seguiré con ese rencor? ¿Seguiré, Señor, con esas peleas? ¿Seguiré con ese griterío? ¿Seguiré con esa resistencia a que otros me digan cosas que debo mejorar? ¿Qué quieres
que yo haga? Esa es una pregunta que Dios no se queda con ella. Dios te la va a decir, Dios te la va a responder a través de su palabra. Ahí está su voluntad. Él te dice lo que debes hacer. Debes amar, debes perdonar, debes servirle, etc. ¿Qué quieres que yo haga?, dice Pablo. Y el Señor mira la respuesta del Señor. Levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes que cuando a mí me dicen, después te lo digo? ¡Buah! ¿No te pasa a ti que te quedas con esa inquietud? ¿Pero qué me va a decir? ¿Pero cuándo me lo va a decir? Pero quiero que me lo diga ya, pero a ver qué querrá. ¿No te pasa a ti? ¿No es desesperante? Pues él iba con una visión clara de lo que iba a hacer y ahora Dios lo doblega y le dice, calma, para, espera. Entra en la ciudad y ahí se te dirá, espera, ahí se te dirá lo que debes hacer. Y bueno, sabemos bien la historia, sabemos que los hombres que iban con Saulo tienen que cogerlo porque cuando él se levanta se da cuenta que no puede ni ver. A ver, el gran Saulo, el poderoso que llevaba toda la autoridad, que iba con su objetivo claro, con ese carácter impetuoso, lo ves tirado al suelo, preguntándole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lo ves ciego, que necesita ayuda para que lo introduzcan en la ciudad. Y lo ves que ahora tiene que estar quieto, calma, espera. Así trata Dios. Cuando somos impetuosos, cuando queremos hacer lo nuestro, el Señor nos dice, espera, ya te diré lo que tienes que hacer. Versículo 7 del capítulo 9, los hombres que iban con Saulo se habían parado mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Más adelante el apóstol, cuando ya da su testimonio, nos va a decir claramente, en Hechos capítulo 22 lo dice, que estos hombres que iban con él oyeron la voz, que por cierto también nos va a contar más adelante que era una voz que hablaba en lengua hebrea, pero no entendieron. ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué Dios no aprovechó para decir, hombre, voy a hablar con todo el grupo y que todos se conviertan? Que hubiera sido mejor a nuestro criterio, ¿no? Matamos 100 pájaros de un solo golpe. Pero Dios no. Dios es específico. Dios está tratando específicamente con la vida de Saulo. Y este es el momento de la conversión de Saulo. Y Dios está tratando de una manera tan particular que lo llama por su nombre y le da las instrucciones y solo él queda ciego y solo él escucha la voz y la entiende. Porque Dios es así. Cuando habla a tu corazón, te habla a ti. Entonces, cuando leamos la Biblia, hermanos, no estemos pensando, este pasaje se lo voy a leer a fulano, que mira, que a lo que dice aquí. Mira, esto se lo voy a decir al otro, aquel que da duro, ¿eh? No. Dios te quiere hablar a ti de manera particular. Y ahí entonces le toman de la mano, versículo 9, dice que estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Vaya debilidad del gran poderoso Saulo. Sin comer, sin ver, sin beber, sin saber qué iba a decirle Dios. Un momento donde él tenía que doblegarse, donde él tenía que humillarse, donde él tenía que esperar qué iba a decirle el Señor. Este es el primer personaje que nos cuenta el libro de Hechos capítulo 9. Uno que se estaba iniciando en el mundo de los asesinos en serie. Pero el poder transformador de Dios lo tiene doblegado, lo tiene acallado, lo tiene quieto. Porque Dios tiene un plan para esa vida también, que parece que es un desecho de la sociedad. Para esa vida también Dios tiene un plan. Que a veces nosotros nos ponemos a decir, este sí, este no. Este es un desecho de la sociedad porque vaya carácter el que tiene, es malísimo. Pero mira, el Señor doblega el carácter más agresivo, aunque por naturaleza
somos pecadores. El poder de Dios es el poder transformador. Y aquí tenemos a otro personaje llamado Ananías. Vamos con el versículo 10. Entonces en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Y aquí el hombre tiene una visión. Pero antes de entrar a Ananías, tenemos que pensar en el significado de su nombre. Me encanta lo que significa Ananías, porque significa Dios es misericordioso. Mira, no es casualidad que Dios llama a Ananías llamándose Ananías para que vaya a donde está Saulo, porque Dios está mostrando misericordia para Saulo, aún enviándole a su siervo. Y a un siervo que se llama Dios es misericordioso. Ahí está Ananías. Y Ananías tiene una visión que, por cierto, más adelante, también en el capítulo 22, Pablo, cuando da su testimonio, va a contar que Ananías era un discípulo del Señor piadoso y temeroso de Dios. Así son sus características. Discípulo, temeroso y piadoso. Un hombre de Dios. Y entonces el Señor habla a Ananías, allí en Damasco, y le dice por visión, Ananías. ¿Y cómo responde Ananías? Aquel dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y este dice, aquí estoy, heme aquí. ¿Sabes que una de las respuestas que usa Ananías eran las que se utilizaban antes? En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a un profeta, la respuesta del profeta normalmente era, heme aquí. ¿Te acuerdas de Samuel? Cuando el Señor lo llama 3 veces y él no sabía quién era, y entonces Elí le dice, tú cuando te llamen tienes que decir, heme aquí. Esa era lo natural, es decir, a la disposición, que por cierto, lo utilizaban los esclavos. Cuando un amo llamaba al esclavo, él no decía, dime, no decía, ¿qué quieres? No, su respuesta era, disposición, aquí estoy. Y esa es la respuesta de Ananías. Aquí estoy, Señor, dime qué quieres. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, que es natural de Tarso y está orando. ¿Os acordáis del tema de los caminos? El camino. Esos del camino, decía Saulo. Luego, en el camino es donde el Señor se le manifiesta a Saulo. Y aquí el Señor le está diciendo otro camino a Saulo, a Ananías. El camino que se llama la calle de la derecha. Era una calle importante, una calle principal. Las grandes ciudades normalmente tenían 3 calles. La del centro, la de la izquierda y la de la derecha, que eran las más importantes. La de la derecha era la calle donde había mucho comercio. Pues ahí estaba la casa del justo y ahí estaba Saulo de Tarso, y ahí tenía que ir Ananías. Ahora, estamos pensando en un Saulo débil, ¿verdad? Pero Dios empieza a fortalecerlo. Y una de las maneras en que empieza a fortalecerlo es como termina el versículo 11. El versículo 11 dice que él está, ¿qué? Está orando. Esa va a ser su fuerza. Ahí va a venir entonces la restauración de este hombre al que Dios llama. Está orando, está en comunión con Dios. Sí, es verdad, físicamente está débil, no ve, no está comiendo, no sabe lo que tiene que hacer moralmente, está por los suelos, no tiene un plan, pero espiritualmente está arriba. Está orando. Y es allí cuando él está orando en que Dios se manifiesta igual que con Ananías. Pero vamos a ver, Ananías es un discípulo viejo, temeroso, piadoso, un hombre que hace ratos está en los caminos del Señor. Y aquí tenemos a uno que acaba de comenzar y Dios va a hablar con los dos de la misma manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace distinción de personas. Al uno como al otro, al nuevo como al antiguo, les va a hablar igual. Y a Saulo le va a dar una visión.
le va a decir por visión en el versículo 12, él ha tenido una visión de un hombre que se llama Dios es misericordioso, Ananías, y este Dios es misericordioso va a entrar en su casa y le hace recuperar la visión tras imponerle las manos. Ya por lo menos Saulo empieza a ver el plan de Dios. Ya empieza a entender que necesita de un personaje enviado por Dios para que imponga sus manos, y él ya sabe que su ceguera no es permanente. Vaya, qué alivio, ¿no? Menos mal que no me voy a quedar ciego, menos mal que Dios va a enviar un siervo. Y se llama Dios es misericordioso. ¿Cuánta misericordia tiene Dios de mí? Estaría pensando Saulo. Pero Ananías va a decir unas cosas en el versículo 13. Dice, Señor, yo he oído a muchas personas hablar acerca de ese hombre y del daño, otra versión dice, y de la maldad que ha causado a tus fieles, otra versión dice, a tus santos en Jerusalén. Mira, Ananías es consciente de dos verdades. Primera verdad, este que está allá, al que tú me estás enviando, es peligroso. Es que yo he escuchado, y no de una persona, de muchas personas, que este hombre es malo. Esa es la primera verdad que él sabe. ¿Y era verdad o no? Sí, era peligroso. La segunda verdad es que él ha dañado o ha causado mucho daño a los santos. La segunda verdad que él sabe es que los hijos de Dios son santos. Esto me gusta. Santa Amanda, Santa Pastora, Santa Jacqueline, Santa Olga, y santos. ¿Qué quiere decir todo esto? Llamados aparte, puestos aparte por Dios. Esto lo sabía muy bien este discípulo Ananías, que los hijos de Dios están siendo puestos aparte por Dios para vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. Así es que él le dice claramente al Señor lo que él considera dos verdades, pero el Señor se lo explica en el versículo 14. Bueno, una de las cosas que también él dice es que él tiene poderes, que los principales sacerdotes se los han entregado y que quiere prender o arrestar a todos los que invocan el nombre del Señor, y el Señor le responde, ve, porque instrumento escogido para que anuncie mi nombre es este. ¿A quiénes? A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Mira qué ministerio más amplio va a tener este hombre Saulo, porque Dios tiene un plan para Saulo, porque el poder de Dios es un poder transformador. De ser un hombre que quiere arrestar, el Señor tiene un plan y lo va a poner como el hombre que lleva el nombre del Señor a los reyes, a los gentiles y a los judíos. Amplio ministerio. Este es el plan de Dios. El poder transformador de Dios convierte a un perseguidor en un siervo. Pero que no va a ser fácil, porque en el versículo 15 al final, ve, porque este es mi instrumento, versículo 16, yo mismo le mostraré lo que habrá de sufrir por causa de mi nombre. No va a ser fácil. Él va a saber, se va a enterar que servir al Señor requiere convicción, requiere valentía, requiere entrega, requiere una disposición a sufrir por Cristo. Este es el plan de Dios para Saulo. Un plan totalmente diferente a ser un asesino en serie. Así es Dios. Dios hace grandes cosas. Dios transforma, Dios cambia. Dios, lo que creemos que puede ser, Dios lo cambia a su plan. Versículo 17 dice que Ananías entró y fue a la casa y puso las manos y le dijo, ¿qué le dijo?
Me encanta. Le dijo, asesino Pablo, ¿sí? Le dijo, perseguidor Pablo. Le dijo, tú malo. No, le dijo, hermano Pablo. ¿Sabes qué? Es que el poder transformador ha cambiado inclusive el corazón de Ananías, porque él había dicho, he escuchado que este hombre es malo, pero ahora le llama hermano Pablo. Y le da la bienvenida, lo acepta en la familia de Dios y lo acepta como un igual. Eres mi hermano, has sido perdonado por Jesucristo, igual que yo. Ahora eres discípulo de Jesucristo, igual que yo. La misericordia de Dios está contigo como la estuvo conmigo. Porque Dios tiene el poder de transformar una vida que va en el peligro, que va rumbo a la destrucción de otros. Pero ahí el Señor se manifiesta. Versículo 18 dice que al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. El Señor está restaurando la salud de Pablo también. Luego se levantó y fue bautizado. Da testimonio público que ahora es seguidor de Jesucristo. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó allí con los discípulos. Pero mira qué dice el versículo 20. Enseguida empezó a predicar. Vamos a ver, este recién convertido, si apenas tiene nada de haber creído en Cristo, ya está predicando. ¿Por qué? Porque el ministerio es desde que naces, desde tu segundo nacimiento. Desde que vienes a Cristo y tienes el nuevo nacimiento, ya eres llamado a ser siervo de Dios. Enseguida empieza a predicar en las sinagogas. ¿Y qué es lo que predica? ¿Os dais cuenta qué está predicando Pablo? Saulo, en este caso, todavía. ¿Qué predica? ¿Lo veis? ¿Qué está predicando? Que Cristo es el Hijo de Dios. Vaya frase la que está utilizando Saulo, que Cristo es el Hijo de Dios. Mirad, ¿os acordáis cuando Jesús estaba en la tierra y las tentaciones que Satanás mismo le dijo? Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hasta el mismo Satanás había utilizado esta frase, hijo de Dios, para tentar a Jesús. O sea que Satanás sí que sabía que Jesús es el Hijo de Dios, que en otras palabras, Jesús es Dios. Es más, cuando Jesús va a Gadara, ¿os acordáis? Que va y quiere liberar a aquel hombre que está lleno de demonios, que se llamaban Legión. Los mismos demonios gritan y dicen, Jesús, Hijo del Altísimo, no nos atormentes, porque decir Jesús, Hijo de Dios, no solo es una frase, es un concepto, es una convicción de que el Jesús que había sido crucificado era Dios mismo dando su vida y volviéndola a tomar. Entonces Jesús está predicando al Jesús vivo, al Jesús resucitado, al Jesús creador, al Jesús Dios, al Jesús eterno. ¿Qué cambio ha tenido este Saulo después que quería perseguirlo, después que estaba persiguiendo a todos sus seguidores? Está predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, fue la frase que dijo aquel centurión en la cruz. Cuando el cielo se oscureció, hubo terremoto y Jesús expiró, aquel centurión dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero el etíope ya lo había dicho. Si te fijas en el capítulo 8, versículo 37, el etíope cuando dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue su confesión? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es que si no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, no puedes ser salvo. Porque solo Dios salva. Tu salvación no puede estar basada en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu salvación tiene que estar basada en Jesucristo Dios. Jesucristo el Hijo de Dios es Dios mismo.
Entonces, si tú estás creyendo en Jesucristo y tú me dices, sí, yo creo en Cristo, creo que fue un gran hombre, creo que fue un profeta, creo que fue un revolucionario de su época, perdona, pero ese no es el Cristo que salva. El Cristo que salva es el Cristo Hijo de Dios. Y esto hay que tenerlo claro, hermanos, porque muchos por ahí andan predicando que Jesús no es Dios. Y si no crees que Jesús es Dios, no eres salvo. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y todos pueden ir al Padre si están en Él, porque Él es el que da la salvación y la salvación procede de Dios. Él es Dios, el Hijo de Dios. Es necesario confesarlo para salvación. Y bueno, sabemos entonces que Pablo va a tener una situación complicada en su vida, pero el poder de Dios ha transformado para que sea ese hombre que predica inmediatamente y se esfuerza por predicar el evangelio. Mira el versículo 2. Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles, no solo es decirlo, hay que demostrar que Jesús es el Cristo. Y hermanos, es que el evangelio no es saberlo. El evangelio no solo es anunciarlo, no solamente es memorizárselo y sabérselo. El evangelio hay que demostrarlo y se demuestra con hechos. Tanto es así que encontramos a Ananías viviendo el evangelio, poniendo las manos sobre el que pudo haber sido su verdugo. Porque el perdón de Dios nació en su corazón para decirle a este hombre, hermano. Y aquí encontramos a otro personaje que se llama Bernabé. Bueno, y todos los hermanos, fíjate en el versículo 23, muchos días después los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo descolgaron por la muralla metido dentro de un cesto. Aquí tenemos a los hermanos, más adelante vamos a ver a Bernabé, que también lo conduce. El versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, Saulo trató de unirse al grupo de los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabé le tomó consigo y lo presentó a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor había hablado y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. El poder transformador de Dios. La pregunta es, ¿estás permitiendo que el Señor te cambie? Porque Dios puede, pero tenemos que decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Mira, Dios no te va a cambiar a la fuerza. Tú tienes que doblegarte y tienes que someterte a su voluntad. El poder de Dios puede hacerlo, pero al mismo tiempo es necesario que demos pasos de sumisión, de humillación. Así como Ananías, como Bernabé, como este grupo de hermanos ayudó a Saulo, tenemos que ayudarnos unos a otros, a seguir adelante, a perseverar. Pero finalmente eres tú quien decide si quieres que Dios siga usando su poder transformador. El capítulo 9 sigue. Por cuestiones de tiempos, vamos solamente a pensar un poquito en cómo se cumple lo que Dios había dicho a Pablo. Mira, vas a ser mi siervo, vas a predicar a gentiles, a judíos, a reyes, pero te va a costar. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 11 y solamente a manera de resumen para que te des cuenta a lo que estuvo dispuesto el apóstol Pablo. 2 de Corintios 11, versículo 24,
2 Corintios capítulo 11, versículo 24 dice, 24 en adelante dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. He realizado muchos viajes enfrentando peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro con falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. He pasado muchas noches sin dormir. He padecido hambre y sed. Muchas veces me he quedado sin comer. He sufrido frío y desnudez. Y además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se escandaliza y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarme, me vanagloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para apresarme, y fui descolgado desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Pablo hace un resumen de lo que ha padecido el plan de Dios cumpliéndose en este que pudo ser un asesino en serie, ahora es un mártir en las manos de Dios. Hermanos, en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas para el Señor, pero es necesario que nos dobleguemos ante su presencia. Mira, solo quiero terminar con el versículo 31 de Hechos capítulo 9. Dice, entonces las iglesias gozaban de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, e impulsadas por el Espíritu Santo y plenamente fieles al Señor, iban consolidándose y extendiéndose cada vez más y más. ¿Cuál es el resultado de vidas transformadas? ¿Queremos crecer, hermanos? ¿Queremos una iglesia que avance? ¿Queremos una iglesia que crezca? ¿Queremos una iglesia que se reproduzca? La primera cosa que dice este versículo, debemos estar en paz. Y mira, aquí está hablando de la paz porque era Saulo el que traía la guerra, ¿no? Pero a veces la guerra está adentro, ¿eh? Y adentro entre nosotros, o adentro en mi corazón. A veces lucho conmigo misma, mis pensamientos que no vienen de Dios, con malos deseos para otras personas, con ganas de vengarme, que respiro inquietud, que no tengo paz, que todo me enfada, que todo me irrita. Así no vas a crecer. Necesitas ponerte ante el Señor y decirle, ¿qué quiere, Señor? Que yo haga con mi carácter, con estos mis pensamientos, con estas mis inquietudes, con estas mis cosas que no vienen de ti. Paz dentro de tu corazón. Luego dice que el versículo 31 dice que estaban impulsadas por el Espíritu Santo. Tienes que dejarte llevar por la voz de Dios. Si te dejas llevar por tu propia voz, ahí hay respiro de amenazas y de muerte como había con Saulo. Pero cuando te dejas llevar por la voz de Dios, hay vida y paz. El Espíritu Santo estaba ahí y dice que ellos eran fieles al Señor y así se consolidaban, se fortalecían. Eran fieles al Señor. Propón en tu corazón ser agradable a Dios. Propón en tu corazón oír la voz de Dios a través de su palabra. Propón en tu corazón hacer la voluntad de Dios. El poder transformador de Dios está para ti, está para mí. Pero vamos a decir, ¿qué quieres, Señor, que yo
haga. El Señor quiere que seas su amigo. El Señor quiere que seas su instrumento, como lo fue Saulo. El Señor quiere que te sometas a su plan. El Señor quiere que tu testimonio de transformación sea testigo de las proezas que Dios hace. El Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Eso quería Dios con Saulo y lo llamó. Eso quiere Dios contigo y te llama a la comunión con Él. Vamos a orar, y si hay alguna persona aquí que todavía no sabe si es salva, yo te invito a que le digas al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? Yo lo que quiero de ti es que me salves. Yo sé que tú lo que quieres de mí es que me entregue, que me doblegue a tu presencia. Si todavía no eres salvo, hoy es el día de salvación. Lo fue en aquel camino, lo es hoy aquí, el día de salvación. Puedes decirle al Señor: Señor, gracias, porque no importa la maldad que puede haber en mi corazón, tú la perdonas. Tú me llamas por mi nombre en esta mañana y quieres, Señor, que me someta a tu voluntad, que es buena, que es el perdón, que es la gracia, que es la misericordia. Ayúdame a entender que debo vivir para ti. Gracias por tu poder transformador. Gracias porque sigues llamando y porque sigues limpiando y sigues teniendo planes para vidas que quizás son desordenadas, pero tú lo pones todo en orden, Señor. Gracias, Señor. Y aquí estamos, Padre, dándote gracias por este testimonio de Saulo, que estuvo dispuesto aún a sufrir tanto por amor a ti, porque ya tú lo habías dado por él todo. Gracias, Señor, por llamarnos y hacernos tus hijos. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén.